Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos muy bienvenidos a esta materia que integra el programa de la maestría profesionalizante en Derecho Electoral. Me es muy grato estar con todas y todos ustedes y agradezco mucho la invitación que me formula la Escuela Judicial para participar en este importante e interesante programa. Pues nosotros vamos a abordar el tema de la ética de la función judicial. Y pues me gustaría en este primer encuentro que tenemos por esta vía dedicar algunas palabras precisamente a la contextualización de la ética en nuestros días. Como bien sabemos, la ética en nuestros días, no solamente la ética judicial, sino la ética en general, no tiene, digamos, muy buen crédito, porque científicamente, epistemológicamente, ha sido desterrada de los saberes. ¿Y esto por qué? Porque la modernidad ha operado un reduccionismo en lo que se considera científico. Efectivamente, los postulados de la modernidad, que se encuentran en pues, muchos pensadores muy importantes, pero de los que entre los que me gustaría recordar a Descartes, a René Descartes, nos dicen que el conocimiento científico solo es tal cuando goza de los valores de universalidad y necesidad, y que estos valores de necesidad y universalidad pueden asegurarse solamente cuando se utiliza una metodología que él califica precisamente como racional. Nosotros sabemos muy bien que Descartes escribe su famosa obra, su obra pues, cumbre, el método, el discurso del método, precisamente para decirnos que asegurar un sistema de verdades claras y distintas en el conocimiento humano es una cuestión metodológica. Y este método se refiere, decíamos nosotros, a una cuestión racionalista. ¿Qué significa esto? Pues significa que el método que tiene la modernidad para asegurar el conocimiento científico es uno de corte matemático, uno de corte lógico-formal, uno de corte axiomático o uno de corte que también se llama a priorístico. ¿Qué significa en pues, palabras más sencillas toda esta pues, nomenclatura de la metodología propia de la modernidad? Significa que el saber, para lograr el estatus de científico, debe estructurarse de acuerdo a cómo lo hace la geometría y las matemáticas. Es decir, debe operar por medio de silogismos, con premisas mayores, premisas menores y conclusiones, y precisamente las verdades que se alcanzan son concluyentes. No hay un término medio entre la verdad y la falsedad en el método matemático. Sabemos muy bien que 2 más 2 son 4, se dice aquí en China, y esto coloca en una muy mala posición a todas las disciplinas que integran el saber humano, que no pueden estar sujetas o no pueden someterse a esta metodología. Entre ellas, naturalmente, la ética, y entre ellas también nuestra disciplina, que es el derecho. Me permitiré leer un muy breve pasaje de Descartes, precisamente, que nos dice cómo es que se debe estructurar esta metodología. Dice, no, aquí ya me equivoqué. Aquí, bueno, entonces, ¿dónde está? Está en otro archivo. Me voy a permitir leer un pasaje de César Beccaria en sus Delitos y las Penas, que nos ilustran muy bien cuál es esta metodología racionalista y cómo es que se aterriza, cómo es que se concreta, cómo es que fue llevada al ámbito de las disciplinas prácticas, al ámbito de la ética, al ámbito de la moral, al ámbito del derecho.
Dice Beccaria lo siguiente: en todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. La premisa mayor debe ser la ley general. La menor, la acción conforme o no con la ley. La consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez quiera hacer, aunque sea solo 2 silogismos, se abre la puerta de la incertidumbre. Cierro comillas. ¿Por qué es importante esta cita? Porque precisamente lo que supuso el método de la modernidad, este método cartesiano, este método matematizante, fue supuestamente asegurar la certeza del saber humano. ¿Y cómo se asegura esa certeza? Solamente mediante la integración de largas cadenas de razonamiento a la manera de los geómetras, dice Descartes. ¿Y qué pasa cuando las disciplinas humanas no pueden estar sometidas a esa metodología? Entonces, tenemos aquí, en la cita de Beccaria, tenemos lo que sucede de acuerdo con los postulados de la modernidad. Se abre la puerta de la incertidumbre. O, en otras palabras, podríamos decir, y pues la conclusión es muy fácil de entender, la ética no es un conocimiento científico, bajo los postulados de la modernidad. ¿Qué es entonces? ¿A qué se le reduce? Se le reduce la ética en la modernidad, y por eso decíamos al principio de esta breve exposición, que no tiene muy buen crédito, porque no encuentra un lugar propio, un lugar cómodo en el cuadro de las ciencias. De hecho, no se le considera una ciencia. ¿Cómo es que se le considera la ética? Se le considera como una aspiración, como una cuestión que, aunque no sea racional, pues es muy bueno que nos rijamos por los valores, por las pautas que marca la ética. Pero si ustedes se fijan, este reduccionismo de la modernidad, pues precisamente da pues un golpe muy fuerte a las disciplinas que culminan en una acción práctica, porque se tiene la alternativa: o las disciplinas que culminan en una acción práctica se estructuran de acuerdo con una metodología matematizante y entonces pueden adquirir el estatus de ciencia, o no pueden adquirir ese estatus de ciencia si renuncian a esa metodología. Y por eso es que en las siguientes sesiones nosotros analizaremos si es propio de todos los saberes contar con una única metodología. Esa sería una pregunta que nosotros nos podríamos formular después de esta primera sesión introductoria. Y en esta sesión introductoria, entonces, pues me gustaría decir que la ética, no exclusivamente la ética judicial, la ética en general y todos los conocimientos prácticos, insisto, entre ellos el derecho, quedaron reducidos, quedaron relegados a un papel de disciplinas no científicas, de disciplinas menores, de disciplinas que son necesarias para la sociedad por una cuestión práctica, pero no se puede construir ciencia a partir de sus postulados. Esta modernidad me gustaría también ubicarla históricamente, porque afortunadamente en nuestros días hay un rescate de la ética, y hay un rescate de la axiología, y hay un rescate de las disciplinas que tienen una vertiente práctica. La modernidad de la que nosotros hemos hablado, la hemos situado a partir de Descartes, y pues más o menos impera hasta mediados del siglo XX. Vamos nosotros a considerar que este pensamiento racionalista se proyecta hasta la última gran exposición teórica sobre el derecho, que la hace Hans Kelsen. A partir de Kelsen ha operado un rescate de esta dimensión axiológica, de esta dimensión de los valores. Pero durante toda la modernidad, por el contrario, se consideró
que la metodología que proponía, la metodología propuesta por Descartes, era la correcta. Y entonces encontramos como pues, uno de los más grandes representantes de la incorporación de esta metodología al campo del derecho, encontramos a Immanuel Kant. Immanuel Kant, como sabemos, pues tiene muchas obras, naturalmente. Dos de ellas son pues, las más famosas. Tiene una crítica de la razón pura y una crítica de la razón práctica. En la crítica de la razón pura, precisamente, Kant trata todas las disciplinas que se ajustan a un método científico, o sea, justo a un método matemático. Y la otra crítica, crítica de la razón práctica. Además, ¿por qué le llama crítica? Crítica les llama porque es una teoría del conocimiento, es preguntarse si nuestro conocimiento es fiable, si nuestro conocimiento es seguro, si goza de certidumbre. Por eso es que se le denomina crítica, crítica de la razón práctica. ¿Por qué una crítica de la razón práctica distinta de la razón pura? Bueno, pues por lo que ha quedado expuesto, porque la razón práctica, en opinión de Kant, no puede ser subsumida, no puede ser explicada en términos matematizantes. Y entonces los postulados de la razón práctica se aceptan por necesidad de la convivencia humana. Vamos a suponer que debemos obedecer las leyes, vamos a suponer que debemos guardar el orden en la sociedad, vamos a suponer que debemos actualizar los valores que se viven en una comunidad, pero no hay ninguna demostración de la necesidad de estos valores, sino es nada más un juicio hipotético, como dice precisamente Kant. O sea, vamos a partir de esa hipótesis, vamos a partir de la hipótesis de que queremos vivir en sociedad y que vamos a vivir en sociedad con estos determinados valores. Esta mentalidad kantiana, como bien sabemos, fue pues retomada, como decíamos, en la última gran exposición teórica del derecho de nuestra época, en esta época contemporánea, por Hans Kelsen, que puede ser considerado desde este punto de vista como un neokantiano, porque Kelsen, como bien sabemos, dice que lo más importante y lo que define el derecho es su estructura sistemática. Si nosotros preguntamos a la teoría pura del derecho de Kelsen, ¿qué es el derecho? Pues en las primeras líneas nos dice justamente algo así. El derecho es un sistema. Pero fíjense ustedes que es muy interesante que se defina el derecho como un sistema, precisamente a la luz de estos postulados matematizantes, porque que sea un sistema significa que las normas que integran el ordenamiento jurídico no guardan y no pueden guardar contradicciones, no hay antinomias y no pueden tener lagunas, es decir, el derecho se encuentra pleno. Podríamos decirlo de otra manera, afirmando que en esta mentalidad matematizante neokantiana, el derecho es un sistema porque para cada problema presenta una solución y solo una solución. Si no presentara una solución, entonces no se aseguraría la plenitud y habría laguna, y si presentara más de una solución, no se aseguraría la coherencia y habría contradicción o antinomias. Pero esto no es posible, porque en la mentalidad matematizante nosotros sabemos precisamente que la posibilidad de contradicción pues, no existe, porque hay un principio de la lógica formal que es el principio de tercero excluido. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto en el principio de identidad y en el de tercero excluido, entre la verdad y la falsedad, no hay ningún término medio. Entonces, vamos a decir que esta mentalidad no considera que el derecho pueda sistematizarse, que es lo que se ha creído siempre a lo largo de la historia de nuestra disciplina, de la disciplina jurídica. El derecho puede sistematizarse, puede integrar un sistema, casi siempre por medio de la interpretación.
No, Kelsen nos dice, no es que se sistematice, es que es un sistema, ya es su cualidad, ya es su naturaleza. No hay contradicciones y no puede haberlas, y no hay lagunas y no puede haberlas. Retomo este punto porque nos preguntábamos precisamente sobre el lugar de la ética. Y ustedes pueden pues ya ir previendo pues las conclusiones de esta primera sesión. Si nosotros consideramos que el derecho es un sistema, que solo hay una solución y que siempre hay una solución, entonces toda la estructura del derecho es formal, o sea, obedece a un modelo matemático. Y en donde quedan los valores no importan, porque lo que integra el sistema es la relación formal entre las normas, ¿se fijan? O sea, el derecho no es un sistema que integre una axiología como contenido a la sociedad, sino que integra precisamente una relación formal entre las normas. Eso es el derecho. Poco importa entonces que las normas tutelen, recomienden, desaconsejen un determinado valor, porque finalmente lo que importa es que la norma forme parte de ese sistema, se integre a esa cadena de delegación formal de la validez de las normas, sin importar precisamente su contenido. O sea, como nosotros podríamos decirlo en otras palabras, cualquier contenido puede estar previsto en una norma. ¿Se fijan ustedes? La norma puede prever cualquier contenido. Y entonces puede haber una norma que, por ejemplo, considere a una raza humana como inferior, como sucedió, por ejemplo, en la época precisamente de Kelsen, en la época pues, del nacionalsocialismo. Kelsen, como integrante de la comunidad hebrea, se vio obligado a salir de Austria, precisamente porque había leyes que expulsaban a estas personas pertenecientes a esta comunidad. Kelsen, bien sabemos, pues termina sus días enseñando, bueno, se va a California. Y es precisamente esto lo que nosotros podríamos preguntar. ¿El derecho entonces lo es sin importar el valor que tutele? No hay ningún cuestionamiento axiológico, no hay ningún finalismo en el derecho, tutelar la justicia, tutelar la seguridad jurídica, tutelar la certidumbre, controlar los conflictos en la sociedad. No hay nada de eso, sino que solamente es una estructura formal. Bueno, me parece que pues todos los que participamos en esta maestría nos damos cuenta de que esto no es así, de que nosotros podemos juzgar normas como injustas. Podemos determinar que una norma no actualiza a cabalidad los valores de una determinada sociedad. Y es por esto que nosotros vemos que en nuestra época, en nuestros días, con posterioridad a Kelsen, se ha presentado un rescate de la dimensión axiológica, o sea, un rescate de la ética. A partir de la segunda mitad del siglo XX, nosotros vamos a revisar en la segunda sesión, se ha dado vuelta a esta mentalidad moderna
y este movimiento se ha inscrito en lo que se conoce como posmodernidad. Nosotros no obedecemos a ese esquema cartesiano ciegamente, sino que tenemos ahora una visión complementaria posmoderna que vuelve a rescatar, vuelve a poner en juego, en la escena, vuelve a traer a la escena los valores y la axiología que nos permiten hablar, pues, por supuesto, de una ética, y concretamente de una ética de la función judicial. Muchas gracias.